Bienvenidas y bienvenidos a la verdadera historia de El Tarot por Anita, creadora de Azabeth Tarot. Me presento ante ustedes, soy tarotista y taróloga dedicada 100% a esta herramienta, el tarot, con más de 25 años de experiencia, profesora y speaker internacional de tarot, cofundadora del Congreso de Tarot de Chile y miembro de la Red Internacional de Congresos Tarot que aglutina más de 12 países. Estoy súper contenta de que estén aquí junto a mí porque voy a hablar de la verdadera historia del tarot y si les advierto me voy a extender. Usualmente en las clases de tarot o también en las ponencias que he realizado a lo largo del mundo hablando de este tema, siempre los tiempos son acotados. Y he decidido hacer este contenido para ustedes sobre la historia del tarot extendido. Por supuesto, no vamos a hablar de todo, pero sí lo que yo considero que es básico, el desde primordial para conocer el origen del tarot. Acá te dejo en esta imagen el QR para que puedas descargar esta presentación. Si gusta, está libre para ti para que la puedas también revisar con tranquilidad. Y vamos a entrar de lleno a la hipótesis más sólida entre historiadores, vale decir, entre lo comprobable y las pruebas que existen, es que los juegos de cartas, que son por así decirlo, los primos del tarot, tienen un origen oriental, posiblemente chino, y que su viaje al occidente estuvo marcado por múltiples transformaciones culturales. Por ahí, en ese proceso de las rutas donde se compartían especias, distintas formas de conectar con el arte, cultura, alimentos, también por supuesto se fueron exportando juegos y uno de los más cercanos a lo que se podría considerar un tarot hoy día, un híbrido entre estos juegos de naipes con el tarot, está en el Museo Topapi de Estambul. Se conserva este mazo de cartas mameluco que data del siglo XV. Este mazo está compuesto por cuatro palos que recuerdan a los tarot actuales, ¿no? Que tenemos copas, espadas, bastos y oro. Y además, este mazo incluye figuras jerárquicas. Esta baraja que se encuentra en el Museo de Estambul se habría ido reconstruyendo con algunos otros mazos en un contexto donde antes el material para las cartas era un material muy débil y obviamente al ser usadas para jugar nuestra propia forma de usarlas, el roce propio de usarlas, más la grasita natural que tenemos en nuestras manos, hacían estragos en ella. Entonces, este sería, digamos, un compilado de varios mazos que finalmente es lo que está en este museo que se puede observar y que está casi completo con 48 cartas, de las cuales hay 5 de estas cartas que se tuvieron que ir reemplazando con otros mazos parecidos porque estas cartas o estaban muy desgastadas o estaban perdidas. Obviamente es bastante abstracto lo que vemos acá, sin embargo, cada una de estas cartas va a conectar con estos cuatro elementos que nosotros identificamos en el tarot, que reitero son el agua, la tierra, el fuego y el aire. Y también tendrían estas cartas asociaciones a personajes que nosotros también identificamos, sobre todo en la parte de la familia real en las cartas. Ahora, sin embargo, los mamelucos no fueron los inventores en sí de los juegos de cartas. Se cree que estos llegaron a Persia y fueron en estas rutas, sobre todo específicamente de la seda, generando este intercambio de varias cosas, entre ellos estos juegos. Por lo tanto, hasta aquí podemos decir que lo más concreto es que probablemente los chinos crearan los juegos de naipe y que los mamelucos en estas rutas comerciales que tenían fueran generando este intercambio de culturas, de objetos que en concreto llevaron a que entraran a través de ellos estas cartas a Europa. Entonces, los juegos de cartas ya están en Europa. A partir de 1299 tenemos el primer registro de
una mención muy pequeña, hay que decirlo, en un texto que se llama El Tratado del Gobierno de la Familia en Italia, donde se habla de juego de cartas. O sea, aquí ya sabemos que esta sería la fecha documentada más antigua donde estos ya estaban los juegos de naipe, no aún los tarot, efectivamente adentrándose en las Europas. Entre el 1369 y el 1381 ya tenemos registros en Francia. Acá estos juegos de naipe están también ya empezando a dar que hablar. Si bien no hay en esta fecha registros muy concretos, sí hay, digamos, desde la tradición hablada, eh, los mazos, la verdad es que era difícil, reitero, preservarlos, pero se sabía por ilustraciones, por comentarios de que esos estaban, de que ellos ya estaban en esta época siendo utilizados. Y específicamente, sin irnos todavía de Francia, en el 1381, 30 de agosto, ya hay un primer registro en una acta notarial de Marsella en la que un hombre promete abstenerse de jugar, incluidos los naipes que empezaron a denominarse los juegos de naipe. Entonces ya sabemos que el primer registro surge en Italia, que con los años ya se hablaba de ellos en Francia y en la formalidad, ya en esta época 1381, se empiezan a encontrar registros concretos de que los juegos de naipe estaban ya en esta época en Francia. Seguimos avanzando en esta línea del tiempo y en la primera década del siglo XV ya empiezan a aparecer los juegos de naipe que nosotros visualizamos, comprendemos, entendemos, más asociados a lo que sería un tarot. Eso es en la primera década del siglo XV, específicamente en el norte de Italia, y eran encargados por la nobleza. Eran mazos de lujo, eran ricamente ilustrados, usaban materiales pesados, por ejemplo, como el oro, muchos eran pintados con óleo, por ende eran arte, eran verdaderos objetos de arte y por supuesto por la dimensión de la cantidad de materiales que se necesitaban para hacerse, era difícil que alguien de menos recursos tuviera uno. Algo muy asociado era tener un juego de naipes personalizado, era algo muy exclusivo, era algo que se buscaba. Particularmente eso era lo que hacían las familias nobles. Querían tener su propio mazo personalizado. A raíz de eso, el sistema que ustedes conocen de cartas, tanto la numeración como las imágenes, más antiguo que se conoce, que podríamos denominar tarot, va atribuido a la familia Visconti Sforza en Italia entre el 1441 y el 1452. Vale decir que tenemos la primera mención de los juegos de naipe en 1299 y en 1441 tendríamos un mazo de tarot como tal, como nosotros lo visualizamos, sabemos que se configura. Hay que decir que la familia Visconti Sforza le encantaban los juegos de naipe, específicamente estos que nosotros denominamos tarot, y en particular hay tres que se preservan hasta el día de hoy, que son los más conocidos. El primero data más o menos del 1441, el Visconti di Mondrone o Carigay, de 67 cartas y tendría probablemente 89. No se encontraron, vale decir, más cartas. Ahora, ¿por qué estas fechas pueden ir variando? Es porque, como les comentaba, estos encargos de hacer un juego de naipes no eran encargos rápidos, vale decir que se podían demorar años en hacer un solo mazo. Por eso que a veces hay variaciones en las fechas, porque datan una de las cartas en una fecha y después sacan el cálculo de otra y ahí te das cuenta de que no coincide. Segundo mazo de los más conocidos de esta familia es el Brera Brambilla, del cual se han encontrado solo 48 cartas. Y finalmente uno de los más conocidos y célebres es el de 1452, el Visconti Sforza, de 72 cartas, donde solo faltaba la carta del diablo, la torre, el 3 de espada y el sota de oro. Es curioso, hay que decirlo, que las cartas que faltan, la mayoría son como de las que visualmente muchas veces las personas sienten que son las más desafiantes.
No sabremos qué pasó ahí, probablemente jamás. Acá te quiero mostrar, por ejemplo, la carta As de Oro, en donde en el centro está dibujado lo que es el escudo de la familia Visconti Sforza. Por eso estamos muy seguros de que efectivamente estos mazos pertenecieron a esta familia. Este es un emblema de los Visconti de más de 1000 años y hay muchas referencias de sus símbolos familiares en este tipo de mazo. Acá, por ejemplo, tenemos la carta 4 de oro, en donde tenemos también la prueba de que este mazo data de las fechas que hemos conversado, porque las que aparecen ahí retratadas son monedas del Ducado de Milán, cual pertenecía la familia Visconti Sforza, acuñadas entre el 1412 y el 1447. Todas estas cartas van a tener mucha simbología asociada a la familia Visconti Sforza. Acá te muestro un ejemplo del mazo Mondrone de 67 cartas de 89. Es un mazo que he tenido la oportunidad de ver en persona y es muy grueso. Te quiero contar que es muy grueso porque el, el- el soporte para todo este material que se usaba para crear las cartas tenía que ser muy grueso para soportar este material y son bastante grandes, ¿no? Hay de hecho varios reediciones que se han hecho que vienen el tamaño real de lo que era la carta en ese entonces, que eran bastante grandes. Y también todo lo que ves acá es oro. Entonces eran muy, muy lujosos este tipo de mazos. Acá tenemos un vistazo a lo que sería un Brera Brambilla. Y acá uno de los que más se conoce, que es el más completo de todos, el Visconti Sforza. Quiero conversar contigo sobre Bianca Maria Visconti, que es denominada la Señora del Tarot. Aclaro desde ya inmediatamente que no hay registro de que sepa que ella leía el tarot, probablemente no. Pero sí, su padre, Filippo Maria Visconti, era un fanático de los juegos de naipe y tenía la costumbre de que cuando había algo importante en la familia mandaba a celebrar con distintos regalos. Uno de ellos era crear juegos de naipe, por eso se dice que esta familia tendría tantos juegos de naipe por los diferentes hitos que vivieron. Esta historia es bastante controversial. La verdad es que Filipo tenía una esposa oficial, nunca pudieron tener hijos. Hay algunos escritos que indican que él habría participado en acabar con la vida de ella y él tenía un amante con la cual tuvo una hija que es María Visconti, a quien vemos acá retratada en una de las cartas del tarot. La familia Visconti son colorines y por eso que en estos mazos vas a ver que los personajes que están dibujados ahí tienen el cabello de ese color. Y como él no tendría hijos que en ese tiempo se consideraban oficiales, él tenía tanto amor por su hija que la cría sin distinción, más le da herramientas y la incorpora dentro de la sociedad y la prepara para la vida de una manera bastante inusual para las mujeres de la época, porque le enseña muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, usar la espada y a montar a caballo y a cazar. Por ahí ella ya a los 17 años era muy destacada dentro del lugar donde ella vivía, se había ganado incluso el reconocimiento de una mujer guerrera luego de que en algún momento de una invasión en el lugar donde ellos vivían, ella prestara sus servicios y se pusiera al servicio de la comunidad y luchara a favor de la comunidad. Además, desde ello tenía tan buena educación que se dedicó a la diplomacia y tenía, digamos, mucho poder. Esta era una familia, hay que decirlo, muy poderosa en la época. En tiempos donde los matrimonios concertados era prácticamente la única forma de relacionarse, Bianca fue prometida a Francesco Sforza de la casa de los Sforza, un hombre bastante mayor que ella, tenían una diferencia de edad no menor de 24 años y se casan en el 1441. Acá tenemos, por ejemplo, una de las versiones de los tarot antes señalados, donde tenemos a Francesco Sforza y acá tenemos a María Visconti dándose la mano
reitero, porque en esos tiempos los matrimonios eran concertados, por ende ella y él estaban llegando a un acuerdo, no estaban enamorados, quizás en el camino que pasó, pero inicialmente acá, por eso que en la carta de los enamorados suele ser que con el tiempo se asoció al concepto matrimonio y también a los acuerdos comerciales. Ahora, volviendo nuevamente a hablarles un poco de la influencia de esta familia en los tarot, era una tradición, además, en la familia Forza, en la familia de Francesco, que las mujeres tuvieran una educación humanista. Entonces, no solamente ella fue María Visconti educada muy bien por su padre, en un contexto donde ella tenía acceso a información que generalmente las mujeres no tenían, sino además es casada con una familia que además consideraba que las mujeres también tenían que tener conocimientos importantes e incluso también habían promovido habilidades marciales entre sus hijas. Entonces cae muy bien María acá porque está dentro de un círculo donde se puede desarrollar bastante, reitero, en instancias donde antes las mujeres no podían. Los Sforza eran grandes guerreros, líderes militares y tácticos. Entonces, la verdad que también entra el dinero de los Visconti y las capacidades de los Sforza con respecto a ganar guerras y poseer armas. Ellos se hacen una familia tremendamente poderosa. Todos estos detalles es interesante verlos, por ejemplo, acá en este mazo de una de las versiones de el Visconti Sforza, porque en la actualidad tenemos varias propuestas de mazos donde existe mucha paridad en los personajes femeninos y masculinos, pero la verdad es que eso no es una novedad. Así partió. Acá tenemos 6 cartas para hablar de la familia real, porque acá vamos a tener paridad desde un principio. Vamos a tener una carta que se llama damisela, que va a representar a una mujer, el sota, que va a representar a un hombre, la dama a caballo, el caballero, la reina y el rey. Vale decir que los Visconti Sforza eran bastante modernos y promovían la incorporación en igualdad en muchas tareas dentro de lo que se podía en la época con las mujeres, incluso lo hicieron en sus tarot. Y con estos datos estaríamos en el fondo confirmando que la estructura del tarot, como nosotros lo conocemos, el primer tarot ha sido desarrollado en Italia. Vendría entonces el tarot, formalmente los primeros tarots son de Italia. Ahora, siempre hay, generalmente los países cercanos, esto pasa en un montón de preparaciones, en las comidas, por supuesto, en los objetos, dudas de en este país o en el otro. Por supuesto, eso hace que las personas se apasionen y digan, no, yo esto sé que viene de acá o viene de allá, pero desde la formalidad, desde la ciencia, desde los historiadores, el tarot tendría su cuna en Italia. Tarot llega a Francia, especialmente a Lyon. Y aquí vamos a tener las primeras referencias en este lugar sobre el tarot. Así que años después de los registros que tenemos de mazos en Italia, llega el tarot a Francia. Sigamos avanzando en esta línea del tiempo tarot. En 1491 surge un mazo que se llama Tarot Solabusca, el primero en ilustrar todos los arcanos menores con escenas completas. Porque si haces memoria y ves un tarot quizás antiguo, tradicional, usualmente las primeras 22 cartas denominadas arcanos mayores son las que están ilustradas y los arcanos menores que van a representar los 4 elementos que venían de las cartas mamelucas, ¿se acuerdan? El agua, la tierra, el fuego y el aire usualmente van a estar retratados de manera simbólica simple. Pero en este mazo empezamos a ver ilustraciones más profundas, más detalladas con respecto a los arcanos menores. Esto va a derrumbar, no sé si decirlo como hipótesis, sino más bien el hecho que siempre se relataba de que el tarot Rider-Waite-Smith, uno de los tarot más vendidos hasta el día de hoy, que ilustra los arcanos menores, fue el primero. Para dejarlo claro, no, no fue así. Acá quiero mostrar un paralelo entre el tarot Solabusca, que son las primeras cartas, ¿no? Las que están a la izquierda, con el tarot Rider Waite Smith, que evidentemente acá tenemos
selección de tres cartas, el 3 de espada, el 10 de bastos y el 7 de espada, hay una gran inspiración, hay que decirlo, de Pamela Colman Smith, la mujer que ilustró el tarot Rider en el tarot Solabusca. A ver, la posibilidad de que Pamela accediera a este mazo está descrita en un hecho concreto. Que la familia Busca en 1907 enviaría desde Milán estas cartas en su posesión al Museo Británico. Pamela Colman Smith es británica. Las enviaría primero como fotografía en blanco y negro y a petición de este mismo museo, que le gustó, digamos, lo que recibió, se hizo una exposición en este museo que probablemente en esa ocasión se dice que Arthur Waite o Pamela pueden haber visitado y ambos se habrían inspirado en estas cartas para ilustrar los arcanos menores. Hay una alta probabilidad de que tanto Arthur Waite, Pamela Colman Smith, co-creadores del Tarot Rider hayan visitado el Museo Británico y hayan podido inspirarse en estas cartas literalmente para desarrollar su trabajo con los arcanos menores. Ahora las fechas son bastante cercanas porque en 1907 la familia Busca envía parte de este mazo al Museo Británico y el Tarot Rider Waite fue creado en 1909, o sea, solo un par de años después de esta exposición surge este mazo, así que reitero, la probabilidad es muy alta de que sí lo hayan podido observar y que se hayan inspirado directamente de este. El año 1500 es un año muy importante para el mundo del tarot por dos razones. La primera, porque se inventa la imprenta y eso ayuda a que los mazos puedan ser desarrollados en masa, puedan ser un producto que llegue a más personas. Debido a esto que te contaba, que antes los mazos eran personalizados, eran obras de arte, eran obras de artesanía, eran carísimos, de lujo, y no todas y todos pudiesen acceder a uno. Con la invención de la imprenta, efectivamente eso ayudó a que más personas tuvieran acceso a los tarot. Hasta esta fecha, 1500, los mazos que nosotros conocemos como tarot eran llamados triunfo. Sin embargo, está documentado que a partir de 1500, sin explicación, porque no tenemos una claridad de por qué se empezaron a llamar así, hay hipótesis, yo sé, hay escritos al respecto, pero desde la historia no hay mucha certeza, se empiezan a denominar taroki, tarot. Entonces sabemos que esta fecha es crucial porque ya vamos completando todo, ¿no? Sabemos que los tarot surgieron en Italia, que la distribución numérica, que las imágenes que usualmente nosotros reconocemos hoy día, surgieron a partir del Visconti Sforza, que fueron evolucionando, por ejemplo, en el caso de los arcanos menores, a través de un tarot sola busca, y a partir de 1500 ya podemos denominarlos tarot. En 1634 tenemos la primera mención del maestro naipero Jean Pradin de Marsella en referencia al tarot. Yo sé por qué te estás imaginando esto. Creo saber por qué. Porque uno de los mitos también que por ahí corren muy fuerte es de que el único tarot o el origen del tarot sería en Marsella. Con esto que hemos ido hablando sabemos ya que no, pero quiero contarte un poco al respecto. Los naiperos de Lyon se empezaron a quejar de que los naiperos de Marsella falsificaban sus diseños. En ese sentido, sabemos que donde más se desarrollaron mazos en un comienzo fue en la ciudad de Lyon, en Francia. Esto desmiente la idea de que el tarot de Marsella se originaría en Marsella. Por supuesto, hay algunos tarot Marsellas más reconocidos y por eso es importante hablar de Jean Noblet, que publica en París uno de los primeros mazos que se van a establecer como el modelo más clásico asociado a lo que se conoce hoy día como un tarot Marsella en 1650. Sin embargo, tendrían que pasar un poquito más de 200 años, en 1856, para que estos mazos en sí se denominaran tarot Marsella. Es una versión que a mí personalmente me gusta mucho, la siento como muy lúdica, con mucho movimiento, pero efectivamente si la miras no es tan definida la ilustración como lo serían los Marsellas más actuales.
En 1760 surge el tarot de Nicolás Conver, que por supuesto es uno de los más célebres dentro de la línea de los que consideramos los juegos de tarot Marsella más respetados. Acá lo podemos ver, entendemos que ha ido evolucionando la ilustración, está mucho más definido y seguramente si tú ya has conectado con un tarot Marsella o tienes uno, lo has visto, ya empiezas a identificar mucho más estas figuras clásicas con respecto al mazo que tú tienes, seguramente se parecen bastante. Estamos en Francia porque si bien sabemos que el tarot no viene de Francia, sí este país nos entregó mucho contenido de altísimo valor sobre el tarot. Y en 1770 tenemos el primer tratado sobre cartomancia creado por Jean-Baptiste Alliette, también conocido como Eteila. Esto es re importante, ¿saben? Porque hay un montón de contenido asociado a juegos o a sistemas oraculares, a las mancias escrito, pero el tarot no. A partir de esta fecha empiezan a documentarse conceptos asociados a las cartas y con el tiempo vamos a tener libros, manuales al respecto. Entonces, Jean-Baptiste Alliette, también dicho de paso, se ha conocido como el primer tarotista, escribe el libro Eteila o las maneras de divertirse uno mismo con una baraja de cartas. No habla de tarot, se limita más bien a un juego de cartas, pero se entiende que por aquí se empieza a precalentar, se empieza a entibiar el camino para la documentación de los escritos en torno a los tarot. Muy cercano a esta fecha, otro francés, Antoine Court de Gebelin, publica El mundo primitivo, que es una enciclopedia enorme. Acá van a ver la cantidad de tomos que tiene. Y dentro de estos tomos, en el volumen 5, Antoine Court de Gebelin afirma que la palabra tarot significa camino real y lo vincula con el saber del sagrado Egipto. Y en 1781, en el volumen 8, desarrolla ya ampliamente la teoría de que el tarot es un libro de sabiduría antigua que viene de Egipto. Acá hay un extracto del texto que está en el volumen 8, en la página 365, que es re importante porque redefine la visión que tenían las personas del tarot, más también genera uno de los grandes mitos asociados al tarot de que este vendría de Egipto. Dice así. Si oyésemos decir que en nuestros días aún existe una obra de los antiguos egipcios, uno de los libros escapados de las llamas que devoraron sus soberbias bibliotecas y que contiene la más pura doctrina sobre temas de gran interés, todos se apresurarían para conocer un libro tan precioso, tan extraordinario. Si añadiéramos que este libro se halla muy difundido en gran parte de Europa y que desde hace siglos está al alcance de todo el mundo, la sorpresa iría en aumento. Y no llegarías a su colmo si asegurásemos que jamás se ha sospechado que fuese egipcio, que se lo posee como si no se lo poseyese, que nadie ha intentado descifrar una página, que el fruto de una sabiduría exquisita se contempla como un montón de figuras extravagantes que nada significan. No obstante, todo eso es cierto. Este libro egipcio, único resto de una soberbia biblioteca, existe. Además, es tan corriente que ningún sabio se ha molestado en ocuparse del mismo. Nadie antes que nosotros ha sospechado tan noble origen. Este libro es El juego del tarot. Épico, ¿no? Sin embargo, con esto, Antoine Courtevela, sin ninguna prueba, más que su percepción, que su fe o lo que él creía, implanta a partir de esta fecha, plantea a partir de 1781 el origen del tarot en Egipto. Ante esto, Jean-Baptiste Alliette, antes mencionado, se maravilla. Dice, tiene razón, es así, confirmo. Fuentes, como decimos en nuestro país, Chile, de los deseos. No había fuentes, pero en el fondo le cree y a raíz de eso, Jean-Baptiste Alliette publica el primer libro dedicado al tarot. O sea, este sería considerado, escúchenme bien, el primer libro de tarot,
que es Maneras de recrearse con un juego de cartas denominado o llamado tarot. Entonces tenemos en 1783 este libro que sería el primero en hablar sobre el tarot y asociar significados concretos a las cartas. ¿Mm? Con el tiempo, en 1788, Teila supuestamente lanzaría la primera baraja de tarot creada expresamente para la adivinación que él denominó el libro de Tot. Es este el primero. A ver, hay gente que asevera que dice que sí, que él hizo el mazo, otros dicen que fueron sus discípulos. Tenemos dos versiones más que sí están comprobadas que la hicieron sus discípulos, que son las que vienen después. Por eso que acá van a ver tres portadas que representan el primero tentativamente desarrollado por Teila, segundo y tercero que son adaptaciones del primero que habrían sido creadas por sus discípulos. Y también ese mismo año, cuando Teila, además de ser primer tarotista, el primero en proponer que las cartas servían para otra cosa, no solamente para jugar, el primero en crear un libro, crea una escuela de tarot. Funda la Sociedad de Intérpretes del Libro de Thoth en esta idea de que este dios Thoth que está acá, que es el escribano de los dioses, sería el que habría escrito el libro de el tarot. Acá tenemos la versión de Leteila 1, que hay que decir que es la primera baraja diseñada específicamente con fines esotéricos, con una finalidad de predecir, con una finalidad también de hablarle a las personas sobre una forma distinta de conectar con el tarot. Pero si ustedes lo observan, no es precisamente un mazo con ilustraciones egipcias o que retraten Egipto. Eteila fue el primero en trazar el camino de la correspondencia entre el tarot y la astrología y los elementos, aunque la mayoría de los ocultistas posteriores descartaron sus sistemas. Estamos hablando de que Arthur Wade, Papus, Eliphas Levi consideraban que sus textos eran bastante eh, imprecisos, mal escritos. Sinceramente, yo los leí, no es difícil de leer el contenido de Teila, pero claro, efectivamente se notaba que era alguien que estaba improvisando mucho, muy amateur, y si bien es interesante leer los libros, no para aprender tarot, sino más entender la historia del tarot, porque si es por aprender tarot es información efectivamente imprecisa, hay que decir de que el personaje se atrevió y que en el fondo fue el que armó todo un sistema en torno a la posibilidad de ver este sistema de las cartas de una manera que hoy día ha revolucionado y que sigue siendo hoy día considerado como uno de los elementos más interesantes para conectar con el inconsciente. O sea, si bien este era un personaje que probablemente a lo mejor inventó derechamente el origen del tarot en Egipto, que probablemente no tenía tantos conocimientos asociados a la simbología o la astrología, fue un personaje que se atrevió y creó un sistema que hasta el día de hoy estamos hoy día hablando de él. Y propuso, digamos, un sistema de aprender tarot porque el tarot se aprende, porque a raíz de esto podemos comprender de que el primer tarotista hizo un mazo obviamente para mejorar su conexión con él, para proponer, digamos, lo que él consideraba que las cartas tenían que eh, proponer, pero además creó un libro, creó un sistema, creó un manual, hizo clases, tenía alumnos, entonces en el fondo le agradecemos a él como uno de los que abrió el camino a entender los conceptos asociados a las cartas del tarot. Tenía un estilo literario crudo, ampuloso, a menudo confuso. Se le reconoce como el gran popularizador del tarot e incluso como el salvador del tarot esotérico, sin cuya intervención probablemente habría caído en el olvido. Acá un registro más comparativo de LTI 1, 2 y 3. Seguimos avanzando en la línea del tiempo de la verdadera historia del tarot. Como ya entendimos, Jean-Baptiste Aliaté y Antoine Court de Gébelin, ambos franceses, proponían esta idea de que el tarot venía de Egipto.
Y la verdad es que es súper interesante de que ellos dijeran que venía de ahí, porque hasta la fecha, sin creer, hasta la fecha realmente no se sabía mucho de Egipto, porque recién años posteriores Napoleón hizo una expedición específicamente en este país en el 1798. Además, en esa época se descubre la piedra de Rosetta, que algunos le llaman el Google Traductor, porque era, digamos, un escrito en distintas lenguas que permitió realmente a partir de esta fecha empezar a traducir los jeroglíficos y los textos antiguos sagrados de los egipcios. Entonces, posibilidades de que estos personajes anteriormente tuviesen información concreta y real sobre la cultura egipcia aplicada a las cartas del tarot, prácticamente no había ninguna. Sin embargo, empezó a funcionar bastante bien esto de asociar el tarot a Egipto. En 1843 se publica el tarot de Loramber, conocido también como el tarot de la princesa, que tiene la gracia de incorporar recién en esta época ilustraciones con referencia a Egipto. O sea, es el primer mazo que empieza a realmente incorporar algunos elementos de este país, pero de una manera muy teatral, como si esto fuera una película de esa clásica de Cleopatra, porque en rigor los personajes, si bien tan vestidos con algunos elementos egipcios, si uno va a comparar estas imágenes con cómo realmente en Egipto se vestían, la verdad es que esto no condice. Es una teatralización, es una imaginación de cómo se creía que realmente las personas se vestían. Entonces, pero sí hay que decir que este sería ya el considerado primer tarot egipcio por esta incorporación de algunos elementos de Egipto en sus imágenes. Seguimos avanzando a 1856 con Eliphas Levi, uno de los grandes escritores con respecto al tarot, quien publica Dogma y Ritual de Alta Magia. Y esta fecha es clave porque a partir de aquí empieza a asociarse el tarot a la Kabbalah. La Kabbalah me refiero a la forma de interpretar escritos sagrados judíos, específicamente la Torá. Esto es un tema porque algunos consideran que acá se reveló la información. Algunos piensan que Eliphas Levi fue capaz de enfrentar a todos aquellos que querían callarlo, quería, digamos, mostrar esto que siempre estuvo ahí, pero otros sienten que es forzado o que es coincidencia. Eso te lo dejo a ti. Yo cumplo con contarte que a partir de 1856 la relación entre la cábala y el tarot comienza. Acá tenemos un vistazo a Eliphas Levi, masón, y en la portada de su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Como un detalle te quiero mostrar acá la carta del carro, que inspiraría a su vez también varios mazos después, uno de ellos, el carro del tarot rider Wade Smith. Dentro de este libro se habla de que las letras hebreas serían un conector con los arcanos mayores. Te quiero contar que el hebreo, desde la perspectiva de quienes estudian Cábala, sería el lenguaje sagrado de Dios, Yahvé y de los ángeles. Vale decir que si tú les hablas a ellos en hebreo, es más viable que más rápido te contesten, te respondan. Y acá tenemos a Moisés, Moisés el que liberaría a los judíos de Egipto, a quien el Dios se le presenta en forma primero de rayo al caer sobre un árbol que es una zarza, y este texto se conoce como el texto de la zarza ardiente. Y acá está Moisés impactado porque la zarza no se quema, el Dios se ha presentado y estas llamas empiezan a mostrar esta simbología que vamos a ver acá abajo, que es específicamente asociada a la décima letra hebrea Yud o Yod. Y esta décima letra hebrea se considera, se traduce como la mano de Dios y sería la que se va montando en el resto de las letras para crearla. Ahora, para ir al punto, acá tenemos el alfabeto hebreo que tiene 22 letras y tenemos en tarot 22 arcanos mayores. Por ende, Eliphas Levi propone que el tarot está relacionado con la cábala porque la numeración específicamente coincide. Ahora, a partir de ese entonces, se empiezan a
en los mazos de tarot a incorporar dentro de algunas cartas las letras hebreas. Acá te dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una versión de mazo egipcio, acá tenemos una letra hebrea, acá tenemos un tarot de Papus, acá tenemos la letra Chin. Y así tenemos mazos más modernos acá, como el mazo de Thoth. Acá abajo tenemos la letra Aleph o el mazo de Bota de Paul Foster Case, donde también tenemos una letra Aleph que en el fondo empieza a fundamentarse de parte de estos autores, creadores de mazo, que efectivamente las letras hebreas tienen su significado y están conectadas directamente con las cartas arcanos mayores del tarot. En este tiempo donde seguimos avanzando en Inglaterra, en 1888 se funda la Golden Dawn, una de mis órdenes herméticas favoritas y una de las que más influyó en el mundo del tarot. Ellos querían profundizar en el uso del tarot como sistema místico, astrológico y cabalístico. Acá tenemos a los fundadores de la Golden Dawn, tenemos a Woodman, Westcott y MacGregor Matter, uno de los más conocidos. Esta orden tenía varias musas inspiradoras. Una de ellas era Elena Blavatsky, esta mujer rusa conocida por sus capacidades de mediunidad. La diosa Urania, la diosa de la astrología, y la diosa Isis, que es una de las diosas asociadas a la magia y a la maternidad. Dentro de estos datitos que me gusta compartirte, Elena Blavatsky publica el 29 de septiembre de 1877 un libro que se llama el libro Isis sin velo, sobre la supuesta tumba de Isis. Se dice que la diosa Isis está enterrada en Memphis. No se sabe, o sea, hasta el día de hoy no se ha encontrado, digamos, la tumba de la diosa Isis, pero tendría, digamos, ahí una estatua con un velo. Y en base a eso se dice que estaría grabada la frase: soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y mi velo jamás fue corrido por ningún mortal. El mito dice que quien descubra el velo de Ísifar, es decir, que quien lo revele, quien pueda correrlo, va a convertirse en inmortal. Y por eso te quiero mostrar acá las cartas del tarot, cómo se fueron influenciando con estos mitos, con estas órdenes y este mix de mujeres inspiradoras. Y por eso tenemos acá ante ti la carta de la sacerdotisa en tres versiones. Tenemos el tarot Marsella, acá el Rider Waite Smith y acá un egipcio Kier. Si te fijas, en todos estos casos hay un velo. Por ejemplo, en el caso del Marsella está atrás, en el caso del Rider es más recto y acá el velo está en la misma diosa Isis porque esa carta del egipcio representa a esta diosa en su frente, ¿no? Entonces, uno de los tantos significados que se dice que esta carta tiene es la asociación a la diosa Isis, que era una mujer muy cálida, maternal, pero además era maga. Entonces, siempre se ha dicho que esta carta, una de las significancias es la invitación a correr el velo para poder acceder a esta información de sabiduría tan profunda que esta diosa tenía. Si bien estamos hablando de historia del tarot, así como en duro, también quiero contarte algunos detallitos que me gustan, que son parte de la historia, pero que más, sobre todo, tienen que ver con no la historia en sí del objeto tarot, sino como de las cartas individualmente, ¿ya? Entonces acá tenemos el mito de Isis y Osiris. Hay que decir que esta es una pareja muy enamorada, que se querían mucho, muy ejemplar en su momento por lo que se describe, y había envidia. El hermano de Osiris, Set, estaba envidioso de esta pareja y lo asesina. Y lo desmembra en 14 partes. O sea, lo corta en 14 pedacitos y Isis, como era maga y estaba profundamente enamorada de él, emprende una búsqueda para reunir todos los fragmentos de Osiris, para poder darle santa sepultura. Sin embargo, si bien encuentra casi todos los pedazos, encuentra 13 pedazos, siempre me llama la atención ese número asociado a la carta de la muerte, ¿no? A la transformación y el cambio. Encuentra 13 pedazos Isis y no encuentra el pedazo número 14, que era el falo. Se dice que Set, para asegurarse que no encontrara todos los pedazos, habría lanzado el falo de Osiris al mar, donde este pez que está acá lo habría tragado. Entonces era prácticamente imposible recuperarlo, ¿no?
Entonces, para poder completar el proceso, digamos, de completar a su amado, Isis habría creado un falo de madera para finalmente terminar el ritual. Esto también a veces ha sido polémico. Algunos proponen que la carta de la papisa, que representaría a Isis, por lo que te contaba, por estos velos, tiene acá en el pecho un falo de madera. Algunos dicen que en realidad es por un tema de dibujo, otros que sí, efectivamente, son de los secretos que las cartas poseen. En este caso, si fuera así, ella tendría dibujado ahí el falo de Osiris, que fue la herramienta que ella tuvo que crear para poder completar este ritual, que también le permite a su vez poder conectar físicamente con él y embarazarse y tener después al hijo de ambos, el dios Horus. Me estuve un poquito adelantando, pero para ir cerrando los puntos, al concluir la última parte faltante de este ritual, Isis se convierte en un ave, se posa sobre Osiris y queda embarazada del dios Horus. Acá está Isis convertida en un ave. Bueno, si bien ya Eliphas Levi había propuesto de que las 22 letras hebreas estaban asociadas a los 22 arcanos mayores, la Golden Dawn empezó a investigar, además de incorporar esta mitología egipcia a las cartas, más la cábala. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que se denomina el árbol de la vida. Existían en el Edén dos árboles, el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida. Cuando Eva come del árbol de la sabiduría, es expulsada junto a Adán del Edén y se dice que el Dios dice, los voy a expulsar porque si comen del árbol de la vida van a vivir para siempre. Bueno, acá este árbol, digamos que estaría en el Edén, que puede ser también una metáfora, fue con el tiempo simplificado y dibujado de esta manera que tú ves aquí, que es un símbolo que se ocupa muchas veces para diagramar las cartas del tarot, como lo vas a ver en el tarot Marsella, o incluso aparece en cartas literalmente como el 10 de oro, o acá en la carta de la sacerdotisa, en el paño atrás, está también dibujado, ¿no? Y este árbol de la vida, que es, digamos, también un camino, que cada una de estas esferas tiene una información, que no lo vamos a hablar acá porque esto no es una clase de Kabbalah, es un sistema que empezó también a pulirse en esta época de la Golden Dawn en definir conceptos más complejos de la cábala dentro de las cartas del tarot. Se dice que cuando Dios se presentó ante Moisés, ante esta zarza ardiente, bajó a través de un rayo. Acá ustedes van a ver que este rayo cae de esta manera, que es la forma idónea por donde transitar estas esferas y caminos y que a su vez es un conector entre pasajes que van a su vez a asociarse a las cartas del tarot. Por eso que acá en este dibujo, mucho más completo, que reitero es para una clase aparte de esto, van a ir asignándose a cada uno de estos senderos una carta del tarot que coincide también que son 22 senderos, lo cual también es de esas conexiones que uno dice, bueno, efectivamente aquí hay algo interesante que explorar. Cada una de estas esferas se asocia a un planeta, cada una de estas esferas también se va a asociar a un arcano menor del tarot. Ya les contaba de que otra de las musas inspiradoras para la Golden Dawn era la diosa Urania, y ellos incorporaban fuertemente la astrología al tarot y fueron sinceramente los primeros en documentar mucho ese tema y formalizarlo. De hecho, el sistema astrológico asociado a las cartas del tarot más usado hasta el día de hoy es este. Obviamente en el camino las escuelas de tarot van haciendo sus ajustes, pero este es como el más, digamos, replicado, ¿no? Y esto implica que ellos ubican las cartas en el mandala astrológico y las asocian a los signos del zodiaco, las asocian a los planetas, los asocian a los decanatos. Entonces, este sistema que también da para una clase aparte es el que en la Golden Dawn declara las cartas del tarot conectadas fuertemente con la astrología. Muy cerquita a la fecha de la inauguración de esta orden que, como viste, nos dejó mucho contenido de alto valor, muy interesante asociado al tarot, aparece en 1889 la publicación de Papus, El tarot de los bohemios, y es un libro específicamente también asociado al tarot que para muchos sigue fundamentando la conexión del tarot con la cábala. Quiero hablarte un poco más de Papus, un médico francés
que era un escritor muy avesado, escribió más de 160 títulos, principalmente sobre esoterismo. ¿Mm? Ahora hay dos libros que son los que en el estudio del tarot son los más recomendados. El primero, el de 1889, ¿no? El tarot de los bohemios, y el segundo en 1909, el tarot adivinatorio, ¿no? El primero es un nombre bien particular, que el tarot de los bohemios, en ese tiempo en Europa se le decía así a los gitanos. ¿M? Y de alguna manera era un nombre, por así decirlo, medio peyorativo. No, no era tan glamuroso decirle a alguien bohemio. Tenía ciertas características que las vamos a hablar a continuación, una persona considerada bohemia, pero antes quiero contarte que Papus afirmaba en estos libros que el tarot se origina también en el antiguo Egipto, o sea, sigue posicionándose desde esa idea. Y él dice, sí, el juego de cartas llamado tarot que poseen los gitanos es la Biblia de las Biblias, es el libro de Tot, este dios escribano de los dioses, Hermes Trimigesto, el libro de Adán, el libro de la revelación primitiva de las civilizaciones antiguas, escribió en su momento. Bueno, ¿qué pasa con el término bohemio? ¿No? Aparece en Francia a comienzos del siglo XIX, se denominó así a los romaní, a los gitanos, de quienes se creía erróneamente que habían llegado a Francia provenientes de Bohemia, que está en la parte occidental de la República Checa. De hecho, acá en el fondo vas a ver que está señalado la parte central de Bohemia en la República Checa. Entonces, en rigor, ni la Bohemia ni su objetivo bohemio están conectados con los habitantes nativos de Bohemia. Entonces, fue un concepto que se mal utilizó, porque en el fondo los bohemios, que son los nativos de la zona de Bohemia, no son gitanos. Ahora, bohemio era en ese entonces un término peyorativo que se aplicaba específicamente a los gitanos. La bohemia en ese entonces era la práctica, se decía, de un estilo de vida no convencional, a menudo en la compañía de personas de ideas afines y con pocos vínculos permanentes. Así lo describían. Incluye intereses artísticos, literarios, espirituales en común, eran nómades, aventureros o vagabundos. No priorizaban los objetos económicos en el desarrollo personal. Así se describían a los bohemios en ese momento, y de ahí viene la hipótesis de que el tarot viene de los gitanos. Yo creo que eso también lo escuchaste por ahí, pero ya sabemos que no, pero es interesante también ir entendiendo de dónde surgieron todos estos mitos, ¿no? El que más lo promovió en el fondo fue Papus. ¿Mm? Entonces, este libro de 1889, creado por Papus, que se llama El tarot de los bohemios gitanos, el libro más antiguo del mundo, él lo escribe a los 24 años. Publica ahí su principal declaración sobre el tarot, y aquí él afirma, reitero, como lo hemos conversado anteriormente, que el tarot se originaría en el antiguo Egipto y que los bohemios, vale decir los gitanos, lo habrían difundido. Afirmaba además su conexión con la cábala, especialmente con el nombre de Dios, Yod-Heh-Vah-Heh, la astrología, la numerología, la teogonía, la androgonía y la cosmogonía. El segundo libro que queremos destacar de él, el de Adivinación mediante el tarot, es interesante porque si bien acá el título habla de adivinación, Papus la desestimaba y con condescendencia incluso la consideraba, que ojo, era algo muy popular en la época pensarlo así, un pasatiempo agradable entre mujeres, lo cito. Sin embargo, en este libro en particular, él da un giro radical al publicar este libro, que literalmente se llama Tarot Adivinatorio, porque en el fondo dedica parte de este libro a hablar de un análisis práctico, según él, pero también muy concreto y detallado de la adivinación mediante el tarot. Vale decir que con el tiempo él cambió de opinión. En 1909 se publica el Tarot Rider Waite Smith, que en ese tiempo solo se conocería como Tarot Rider, que a la fecha es el tarot más publicado de todos los tarot. Fue co-creado por Pamela Colman Smith y Arthur Waite, y este mazo es muy revolucionario porque volvería a rescatar esto de ilustrar los arcanos menores. Entonces por eso mucho tiempo se consideró como el único que ilustraba los arcanos menores. Ya sabemos que el Sola Busca fue el primero, pero acá
había pasado un montón de tiempo, la gente no tenía por qué saber. Hay que decir que si bien la imprenta estaba ayudando a que los tarots se difundieran, todavía no había tanta información en todos los lugares para saber qué estaba pasando en cada rincón del planeta. Y por eso muchas veces pasaba mucho tiempo en que estos mitos o estas cosas de yo fui el primero, hice este mazo de esta manera, se sostenieran mucho en el tiempo. Te quiero hablar del tarot Rider Waite Smith, uno de mis favoritos. Este es el primero, publicado en 1909 por la editorial Rider Son, que se denomina Rosas y Lirios, por, por el retiro, que era de esta manera, azul con rosas y lirios. Y acá vemos cómo fue esta baraja, de la cual solo existen 5 copias debido a que salió con algún error y eso hizo que durara menos, más también con la Segunda Guerra Mundial las placas originales fueron destruidas y también en ese tiempo se perdieron muchas cosas, muchos objetos, muchas vidas y también mazos de tarot. Muy poquito tiempo después se publica en marzo de 1910 el conocido PAM A en honor a Pamela, con otro retiro como craquelado, como color tierra, debido a que el otro, como les digo, salió mal en la publicación, el material la gente se quejó, entonces hicieron uno de mejor calidad y se vendió en su momento por 5 chelines. De estos sí hay más posibilidad de encontrar en el mercado. Son carísimos, por supuesto, pero sí tenemos más registro de este tipo de mazos. Acá te quiero mostrar un poco la evolución, tanto de los retiros, ¿no? Como también de la definición de la ilustración y de los colores. En 1971, Stuart Kaplan, uno de los mayores coleccionistas de tarot del mundo, americano, que además tenía una editorial, US Game, adquiere los derechos de Tarot Rider Waite, convirtiéndolo así, al poder venderlo en el mercado americano, el mazo más vendido. O sea, él fue el que logra difundir este mazo a nivel mundial. Después tenemos en 1931 el tarot de Bota de Paul Foster Case, co-creado con Jesse Bourne Park. Este es un mazo que yo siempre confieso, cuento la historia, que la primera vez que yo lo vi pensé que era un mazo bootleg, pirata, pero después supe que es un híbrido. Para mí es un híbrido, un 80% Rider con un 20% Marsella. Acá te lo muestro. Para tú adquirir este mazo tenías que pertenecer a la orden de Bota, ¿vale? Así que tú eras parte de la orden y te daban este material de trabajo. Estas cartas venían sin pintar, tú tenías que pintarla con un proceso de pintar estos mazos muy riguroso. Había que hacerlo en un orden de color y con colores muy precisos. También es un mazo muy grueso para poder sostener la pintura y para que este mazo así no se corra la pintura ni tampoco y para que durara en el tiempo. Pero así venía con una caja, con un libro y las cartas sin pintar. Acá te las muestro las cartas pintadas. Y este es un mazo, como te contaba, mezcla Rider con Marsella. Por ejemplo, la carta de la muerte del tarot de Bota es más parecida a un Marsella, ¿vale? También la carta del sol es más parecida a un Marsella, sin embargo acá si tú ves la carta de la templanza es muy parecida a un Rider. Si tú lo empiezas a comparar es bastante más cercano a un Rider que a un Marsella, pero es un híbrido entre los dos. Este mazo es un mazo que el autor dice desarrollar para corregir lo que faltó en el Tarot Rider. Él decía que Arthur Waite habría editado cierta información valiosa de ese mazo, entonces él quería proponer un mazo completando esa información faltante. Esto era porque en las órdenes muchas veces se decía que no había que entregar toda la información porque eso era muy peligroso, si caían manos inescrupulosas, cual película de Hollywood. Pero la verdad es que en ese sentido ahí tú vas viendo que cada autor le saca, le agrega, pero hasta aquí al menos dentro de los mazos que hemos conversado todos se parecen bastante. Van a ir variando obviamente los colores, en los trazos, en la forma de ilustrar, porque las épocas también hacen su influencia obviamente en aquello, pero en general si tú los comparas tienen bastantes similitudes.
Seguimos avanzando en la verdadera historia del tarot y ahora te quiero hablar de Iglesias Janeiro. Él es un español que llegó a Argentina, falleció en ese país y trabajaría para Editorial Kier, donde publicaría un libro famosísimo que se conoce como Cábala de Predicción. Es un libro de 1947, de esos gorditos muy apasionantes de leer, mucha información asociada a numerología, cábala y tarot. Y tenía en la parte de atrás un tarot para recortar, que es un tarot con muchas ilustraciones egipcias. De hecho, muchas personas consideraron por mucho tiempo que este era el primer tarot egipcio. Y bueno, ya sabemos que el primer tarot egipcio como tal con ilustraciones es el tarot de la princesa. Sabemos que los primeros en proponerlo fueron los franceses, Antoine Courtevelain y Teila. Pero acá quería contarte de que a veces parte de esto que estábamos tan en ese tiempo desconectados, no teníamos tanta información, se seguían generando mitos, uno de ellos en Latinoamérica, que este era el mazo primero egipcio y por eso es muy conocido, hasta el día de hoy se vende muy bien. Sin embargo, no es el primero, pero es muy enriquecedor, digamos, la información que Iglesias Negro plasmó en este libro. También con el tiempo se decía que este mazo se desconocía su autor, sin embargo, está comprobado que él fue el autor creador de ese mazo. Este es un mazo que incorpora mucha información. Incorpora información de cábala, información de astrología, tiene sigilos, jeroglíficos, habla de alfabeto de los magos, tiene las letras hebreas, se lee por plano, o sea, es muy profundo de leer, muy interesante. No vamos a hablar obviamente específicamente de este mazo, yo de hecho doy clase específicamente de este mazo porque necesita, digamos, esa información paso a paso ir decantándola, pero sí es un mazo muy interesante por toda la información extra que trae aparte del significado en sí de la carta. Este mazo se embarca de la forma tradicional de ilustrar los arcanos menores o numerarlos. Por ejemplo, en el caso de un Marsella, un Rider, tenemos una numeración del 1 al 10 por los cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Pero acá en el egipcio la numeración es correlativa, vale decir que cuando tú llegas a la carta 22, que en este mazo es el loco, sí o sí, después viene la carta 23 y termina la 78. O sea, no hay una separación de arcanos mayores, menores de la corte. Por eso con el tiempo yo a este mazo le puse, porque no es que se llame así, línea TOT o mazos TOT, porque en el fondo están inspirados obviamente en la cultura egipcia, en los dioses egipcios. Pero los 22 arcanos mayores sí pueden coincidir en significados con los 22 arcanos mayores de los otros mazos, pero los menores sí difieren bastante. Tenemos en 1969 a Aleister Crowley, que también perteneció un tiempo a la Golden Dawn, que se fue de esta orden enojado y crea también su propio movimiento, pero en particular en 1969 se publica un mazo que co-creó con Frieda Harris, que ya previamente se había estado desarrollando entre el año 1938 al 1942. Este es un mazo que en los mitos, que también me gusta mucho hablar, se dice por muchas editoriales, por mucha gente que no había que venderlo, como que era un mazo eh, que abría portales, que tenía mucha energía negativa, porque el personaje Crowley en sí tiene mucha asociación de mitos que las personas de fondo les daba susto, de hecho es conocido como la gran bestia. Y este mazo se llama mazo de Tot, también en honor al dios Tot, que entendemos que él escribió a los dioses al cual se le atribuye la creación del tarot. Y es un mazo donde vamos a tener una conexión también con la cábala, la astrología, colores. Acá nada está al azar, todo está explicado y es tremendamente interesante de desarrollar y dentro de los mitos es como el mazo más maldito. Algunos todavía le tienen miedo a este mazo. En 1983 una propuesta de mazo nueva surgió porque se hace el primer mazo redondo, el mazo de Madre Paz, por Karen Vogel y Vicky Noble. Es un mazo americano que se publicó en la editorial US Game de Stuart Kaplan, que fue el que compró los derechos del Tarot Rider.
y tiene una visión muy feminista y es un mazo que tiene la característica por incorporar muchísimos personajes femeninos, sobre todo los arcanos menores, el primero, ¿no? De incorporar a mujeres haciendo actividades que antes usualmente no se hacían. Entonces, eso es una de las características más potentes, aparte de obviamente todo el trabajo de conectar con las culturas primigenias asociadas a las cartas que están muy bonito. En el caso de Chile surgió una versión bootleg pirata que muchos consideraban que era la original. Las autoras demandaron y este mazo por eso mismo no se vende más. Vale decir que si tú tienes este mazo, el con color morado, es la versión pirata. Se vendió formalmente en una librería, pero en esos tiempos, como también les decía, no era tan fácil saber lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Pasaba mucho tiempo y que a veces las librerías vendían cosas sin autorización, pero a medida que se fueron enterando, porque yo sé que fue una mujer argentina que fue a tomar un curso a los Estados Unidos con Vicky, que llevaba este mazo, que Vicky se entera y efectivamente manda a la editorial y dejan de vender esta versión bootleg. Para ir cerrando, tenemos en 1997, como no, no lo podríamos nombrar, al menos yo como chilena, a Alejandro Jodorowsky, un chileno nacido en el norte de nuestro país que también ha revolucionado y ha aportado también su visión de cómo interpretar las cartas. Que en 1997, junto a Philippe Camus, publican una versión de Tarot Marsella muy exitosa al día de hoy. Acá te la muestro. Philippe Canois, heredero de la casa Canois, él tenía acceso, digamos, a algunas planchas muy antiguas de versiones de Tarot Marsella. Fueron ellos estudiando, allí también yo sé que hay polémicas porque hay personas que dicen que hicieron un rescate, hay unos que en el fondo historiadores también reconocen que hicieron sus ajustes, pero acá el tema es contarles que ellos proponen nuevamente una versión de Tarot Marsella muy, muy bonita, con colores muy contrastados, con colores fuertes, principalmente primarios, que hacen que sea fácil de retener las cartas. Y este también es un mazo Marsella muy reconocido al día de hoy por lo mismo. Reflexión final. Si bien desconocemos quién fue la persona que creó el tarot, su legado nos sigue acompañando. Su sabiduría simbólica trasciende el tiempo, el lugar y el nombre de su autor. No sabemos quién creó el tarot, pero sí sabemos ya algunos datos concretos de dónde se fue desarrollando y cómo fue cambiando. Te invito a seguirme en @asabet en Instagram, en Facebook me encuentras como Asabet, en TikTok en realidad si tú escribes Asabet en Google te voy a aparecer en todos los lugares porque es mi nombre de tarotista muy característico. Y te quiero invitar, si quieres seguir aprendiendo tarot conmigo, a visitar mi sitio universidaddetarot.com, donde tengo muchos cursos, talleres y masterclass de tarot de todos los niveles online para que los hagas a tu ritmo. También te quiero invitar a que agregues el Instagram de la Red Internacional de Congresos de Tarot, a la cual yo pertenezco desde el año 2019. Es una red donde se agrupa la mayor cantidad de tarotistas y tarólogos del mundo. Actualmente somos 12 países y pronto sé que se van a sumar más. Como co-creadora del Congreso de Tarot de Chile, no puedo dejar de invitarte a este 11 y 12 de octubre, si estás en Santiago, a que participes de este congreso. La comunidad de tarotistas y tarólogos más grande de nuestro país se reúne año a año. Esta es la fecha. Te invito, por supuesto, también a seguirnos en nuestro Instagram, @Congreso Tarot CL. Y con esto, darte las gracias por acompañarme, por llegar hasta aquí. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta masterclass sobre la historia del tarot. Ha sido un honor compartir este viaje simbólico y ancestral con ustedes.